¿Ya? No. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué les ha parecido todos estos cursos? Interesantes, ¿no? Hay muchas cosas que ver. Este, y bueno, pues ya se están poniendo, ya nos estamos poniendo de acuerdo para dar la parte práctica. Este, entonces, mañana al menos les confirmamos con respecto al TEM, para ver si podemos tener espacios más grandes y podemos hacer un poquito, de hecho, un poquito de recuento de los daños que hicimos ayer o que platicamos ayer. Según yo, con lo que platicamos ayer, ya sabemos más o menos de qué trata la técnica, ¿no? Es decir, es un equipo que me va a permitir observar. De hecho, es como muy natural el que si yo estoy estudiando algo en particular, pues el primer acercamiento sería pues con nuestros sentidos. Entonces yo voy, me asomo y yo trato de identificar cómo es. Y de hecho, pues ya seguramente platicaron con Carlos que hay ocasiones que a lo mejor no nos permite la situación ver. Y entonces, pues lo siguiente sería como tocar. Entonces, la idea del TEM, pues es un poquito el tratar de extender nuestros sentidos y de esa manera tratar de poder ver un poco más allá de lo que nuestros propios sentidos nos dicen. Entonces, primer acercamiento es ese. Simplemente queremos observar y queremos ver más. Pero en este proceso de observar nos dimos cuenta que nuestros ojos tienen la limitante de la resolución por la longitud de onda que podemos percibir. Y entonces ya les hicimos el cuento de que usamos electrones y de hecho dentro de esos electrones pues tiene que ver con la interacción de la materia. Y dentro de esa interacción de la materia platicamos de que existen estas eh, interacciones, básicamente. Yo aviento electrones y esos electrones van a interactuar o con lo que tenga carga positiva o carga negativa. Y si me quedo nada más con el puro modelo de Bohr, estoy hablando de que interactúa con los núcleos o con los electrones. Entonces ya ahorita han avanzado un poquito más en el curso de barrido y entonces ya vieron casi todas las interacciones que van por encima. Al menos ya les contaron de qué tratan un poco. Yo voy a hacer un poquito de hincapié en la parte de los rayos X que nosotros vamos a colectar, porque al final del día, también nosotros en el caso de transmisión, echamos mano de esa información. De hecho, todas las informaciones suceden al mismo tiempo. No es que aventemos de alguna manera los electrones para priorizar una u otra información. Todas suceden al mismo tiempo. Entonces, la única diferencia es que no estamos ahí para observar. En el caso del TEM, pues no contamos con detectores de retrodispersos o secundarios, al menos los nuevos. Los que son muy antiguos, de hecho, parte de las imágenes que les puse la sesión pasada, había muchos que indistintamente yo hablaba del SEM y del TEM. Hablaba de que incluso evolutivamente pensamos la idea de electrón, después de Broglie, después la óptica y después les puse ahí como dos imágenes que las pasé un poco rápido, pero al final no hice ninguna diferencia entre el TEM y el SEM, porque al final van compaginados. De hecho, la gente que es egresada de la Facultad de Ciencias y ella ha tenido la oportunidad de ir al laboratorio de microscopía que cuenta la Facultad de Ciencias, ellos cuentan con un equipo de transmisión que incluso todavía cuenta con los detectores de retrodispersos y secundarios. Y entonces básicamente pones la muestra y tiene la posibilidad de tener acceso a toda esa información. Entonces, sucede en todo el tiempo, la única diferencia es que no estamos poniendo atención y no las vemos, por eso, ¿va? Entonces, ¿quedaba alguna duda del día de ayer? De todas maneras, hoy en particular me voy a ir, ahora sí, a hablar sobre qué es las imágenes de TEM, cómo se forman y qué información podemos extraer un poquito, ¿va? El día de mañana la idea sería retomar esto para reforzar las ideas de qué es el transmisión, cómo funciona, para qué nos sirve, pero más enfocado en la preparación de las muestras. Y ya el jueves, la idea sería que ya lo viéramos en uso, ¿no? Entonces vamos a ir al laboratorio, y entonces sería ver incluso desde una preparación tal vez sencilla, tal vez que conozcan algún otro equipo de preparación, y mientras en el camino van a ver básicamente pues, lo que hace un microscopista. Uno es para que vean más o menos lo que se hace en una sesión,
Y para que no se aburran, pues les vamos a contar como como que la base. De hecho, hacer microscopía es muy sencilla, porque al final del día pues, son equipos de microscopía, es decir, equipos que están hechos y optimizados para poder lograr el performance. Obviamente en el camino hay ciertas cosas que hay que darle la vuelta, ¿va? Y entonces la idea es platicar de esas cosas en la sesión del jueves. Entonces, bueno, ese es como el plan. ¿Dudas de lo que vimos ayer? ¿No? Bueno, entonces, siguiendo un poquito la idea, voy a estudiar esta parte de los rayos X característicos y aquí avísenme si ya lo vieron con Omar para irnos más rápido y si no, nada más es eh, recordar que al final el átomo pues, tiene muchísimas capas, me estoy quedando con el modelo de Bohr, y entonces lo que yo alcanzo a apreciar allá es pues básicamente cómo los electrones suben de órbita y esos electrones tienden a bajar de órbita. Y entonces, primera cosa, que es la interpretación bonita, que lo relacionaba un poquito, ayer les contaba que el XPS, ya seguramente lo vieron con Sandra, no es una distribución gaussiana, entonces no me importa el pico central, sino dónde inicia e incluso la forma. En el caso del EDS, como yo estoy viendo los cambios de energía, los brincos de energía, y esos brincos de energía están directamente relacionados pues básicamente a la constante de Planck por su frecuencia, entonces esos rayos X característicos me van a dar la información, que es la huella digital de los electrones. Y entonces en los espectros de los rayos X, a ver si tengo uno por acá, que sí, en los espectros de rayos X, pues básicamente les presentan este tipo de gráficas. Primero, pues ya son distribuciones normales, gaussianas. Y segundo es que, bueno, en este caso, en el ejemplo, tengo dos picos de potasio. No es que sean esos dos, que nada más tengo dos elementos, o tengo el doble de potasio, sino lo que me refiero, o que se refiere es que ahí estoy observando dos picos de los brincos de energía que les estaba presentando ahorita. O sea, lo que yo veo son estos brincos y obviamente va a tender a la disponibilidad de esas energías para los brincos. Entonces, obviamente hay algunos elementos que pueden estar muy compaginados, esos picos, y entonces hay que echar mano de eso. Un ejemplo de lo que pueden tener problemas para la detección es para la gente que esté trabajando con hidroxiapatita. En el caso del TEM no hay tanto problema, los podemos meter así sin recubrimiento, sin ninguna preparación, que vamos a platicar cómo sería una preparación de zapatita, pero hay ocasiones que si yo quiero que mi material sea conductor, lo más habitual es que los recubren con oro. Y entonces pues, el oro tiene un muy bonito pico que se encima con el pico del fósforo. Y entonces, pues al final del día, si yo quiero ver estos picos de energía, los brincos de energía se parecen tanto que el mismo equipo no los detecta. Y entonces ahí viene el criterio de su parte, como del microscopista, porque al final les van a preguntar qué tipo de elementos tienes. Entonces, si a mí me interesa la hidroxiapatita, que es calcio con fósforo, pues ahí, bueno, va a haber otras cosas. Este, pero bueno, si yo recubro con oro, pues yo intuitivamente voy a quitar ese pico. Entonces, cuando yo quite ese pico, pues a lo mejor va a haber una vacancia y voy a decir, es que nada más tengo calcio. Pues no, no es cierto, sino yo a la hora de hacer la limpieza de los picos voy a tener problemas. Entonces, esto nada más se los muestro para que se den cuenta que de hecho, parte también de las gráficas que les muestran, en los espectros les dicen, incluso ustedes podrían decir cuáles son los picos que están observando. Por eso pueden tener dos, tres o cuatro, va a depender de los elementos. Esto ya ha cambiado un poco, pero bueno, aún así, si alguien llega a trabajar con tecnología un poquito más antigua, lo que sucede es que obviamente no todas las radiaciones son lineales. Pues al final del día todo tiene que ver con estadística, ¿no? Todo esto tiene que ver con mecánica cuántica. Y entonces la probabilidad para que sucedan ciertos brincos de energía va a depender mucho de esa misma energía. Entonces, en este caso, yo les marco algunas energías en particular, y entonces en el eje de aquí abajo, que no sé por qué se ve esa línea, pero básicamente Z, ¿no? Tiene que ver con el número atómico, y aquí pues estamos viendo básicamente las cuentas por minuto en porcentaje, y lo que me interesa aquí es que si yo tuviese algún elemento que está en peso atómico entre el 30 y el 40, y yo no le doy la energía suficiente para excitar los brincos de energía de las capas K, L y M, pues a lo mejor yo voy a tener un cambio en cómo estoy haciendo la cuantización de los elementos. Antes, cuando teníamos ciertas condiciones y el cómputo no estaba tan desarrollado, uno tenía que hacer el ajuste y entonces
le iban y le decían al microscopista, oye, yo voy a tener un elemento que está en el 32, y entonces el microscopista sabía que tenía que hacer algún ajuste de energía para poder hacer más plana esta curva, y entonces de esa manera poder hacer una detección más óptima. Porque hay que recordar que el EDS al final del día, si yo estoy viendo los picos de energía, pues hay más cosas que suceden. Y entonces en ese más cosas que suceden, pues se pueden apantallar ciertos picos. Entonces, estas gráficas de energía, pues normalmente eran como muy útiles. Ya ahorita, afortunadamente, por el gran poder de cómputo que existe, pues ya los mismos equipos empiezan a hacer esas correcciones. Pero aún así hay que tener cuidado. Dependiendo qué yo quiero excitar, pues obviamente va a depender, pues, qué picos quiero observar. Entonces, si yo tengo picos que están muy cercanos a 10 kiloelectronvolts y yo quiero observar con 10 kiloelectronvolts, pues voy a tener problemas. Entonces, hay que tener en consideración cuáles son los brincos de energía que hay que tener. ¿Va? Entonces, simplemente es que yo voy a recuperar rayos X característicos y en ese proceso, de hecho, platicamos un poquito de que no es que tenga una respuesta correcta, sino va a depender de mi material qué condiciones me interesa observar. Entonces, en el caso de rayos X característicos, bueno, esta es la nueva tecnología, va a depender qué tipo de energía o qué tipo de serie yo voy a tener para tener una cuantización y otra. De hecho, es algo muy importante, hay que recordar que estas tablas que normalmente el rayos X les arroja es semi-cuantitativo. Depende de cuántos elementos yo esté considerando para que me dé la información. ¿Ok? Entonces, si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una aleación, pero en esa aleación yo no estoy considerando el oxígeno y yo entrego una tabla donde yo estoy viendo las composiciones y agrego el oxígeno, pues los porcentajes se van a ajustar. Entonces, puede ser que a lo mejor no me esté dando la información que yo deseo. Entonces, pues sí sirve, sí, para decir que está. De hecho, algo interesante sería, alguien podría preguntar, ¿qué onda con los límites de detección? ¿Qué tan fácil es detectar los elementos en este tipo de técnicas? Entonces, el qué tanto es tantito se vuelve importante. Normalmente, en la literatura en general, se habla de que estos espectros o esta técnica tiene una resolución o que puede resolver cosas del menos de 1%, ahí empezaríamos a tener problemas. Arriba de 1% no deberíamos tener problemas. Eso es lo que nos puede decir la literatura de a bote pronto, es decir, algo que leemos muy rápido y que queremos una respuesta inmediata. Siendo sinceros, también tiene que ver con la distribución. Yo puedo tener elementos que están distribuidos en mi material, así de manera muy homogénea, y a lo mejor no lo veo. De hecho, parte que estoy seguro que cuando vean barrido, les van a dar toda una discusión porque sí importa dónde se encuentran los elementos. En el caso de transmisión, también llega a pasar. ¿Va? Entonces, va a depender de la distribución, de cuántos elementos tenga, e incluso aquí les voy a meter un poco el pie, porque estos espectros se ven muy bonitos, se ven como justamente estoy viendo los brincos de energía y ya acabé. Pero siendo sinceros, ¿hay fuentes de rayos X que están inmaterial? Claro que hay, y hay un montón. Se deben a plasmones, a vibraciones. De hecho, la absorción también influye en los rayos X. La fluorescencia también sucede y entonces hay problemas también. Y entonces no lo podemos tomar tan inmediato. De hecho, si ustedes se quieren involucrar con esta técnica, podríamos decir que el EDS les va a decir si hay o no hay parte del elemento que estén buscando. Y ya acabamos. Pero todavía se vuelve más interesante. Si ustedes se quieren meter a profundizar el tema, sería de preguntarnos cuál es la forma de la gráfica y cómo yo hago el filtrado. De hecho, en particular, esta es una diapositiva, de hecho, que tomo prestada de Carl Zeiss. En algún momento yo trabajé antes en un laboratorio nacional y yo era especialista en aplicaciones de ese lugar y trabajaba directamente con Carl Zeiss, en particular con Bruker. Entonces, Bruker y EDAX son marcas de los detectores de EDS que tienen ciertas configuraciones un poquito más avanzadas. De hecho, cuando sean jefes de CONACYT ustedes y empiecen a decir qué equipos quieren comprar en los laboratorios, pues uno puede decir, ah, mira, este es muy barato, ya sé de ese. ¿Cómo es con respecto, digamos? Obviamente la tecnología va avanzando y en su momento Oxford era un software, que de hecho nosotros contamos con software Oxford aquí en la universidad, en particular en el instituto, que era un poquito más barato a comparación de las otras marcas. Y no era que fuera malo, sino lo que ellos hacían es que cerraban el software para hacerlo de una manera tan fácil y de que fuera muy fácil de interpretar y que no fuera tan difícil de manipular, que entonces lo que hacían es que para facilitarlo,
pues lo que hacían es que le quitaban cosas. Y parte de lo que quitaban era la manera en cómo se hacía el espectro o cómo se hacía esta limpieza de este espectro. Y entonces el software automáticamente lo que hace es que encuentra un software que tiene una pancita bastante grande, que incluso tiene muchísimo ruido, y lo que hace el software es que quita la pasa automáticamente y entonces como que limpia eso. Y de hecho esos métodos casi siempre se llaman SAF. Entonces, casi los métodos estándar en los que trabajan los CDS actuales trabajan con el método SAF. Obviamente hay variantes porque cada marca tiene su propia patente. Entonces, en el caso de Zeiss, el método base es SAF PB. Y entonces ellos saben y ellos tienen un algoritmo donde les dicen, yo voy a quitar de una manera donde el espectro lo puedo quitar, que el continuo voy a suponer que es homogéneo, y entonces puedo literal rebanar los espectros y quedarme con los picos. Pero también yo lo que podría decir es que a lo mejor aquí yo tengo un pico muy chiquito que en el ruido se pierde, pero yo sé que está mi material ahí. Entonces, en vez de quitar la pancita del continuo, porque recuerden que existen rayos X continuos y discretos, que a lo mejor eso me faltó decirles al principio. De hecho, cuando surgen estas interacciones, tengo espectros, rayos X continuos y discretos. Los que a mí me interesan en este caso, pues son los discretos. De hecho, los que toda la energía se está conservando en el brinco. Pero lo que estamos diciendo es que si hay temperatura, si hay absorción, si hay fluorescencia, pues obviamente se va a perder energía. Y en ese proceso de energía, eso es lo que le estoy comentando ahorita del método. ¿Hay otros métodos? Claro, hay un montón de métodos. Hay el RAW, hay el de oxidación. De hecho, los Oxford, los de base, tienen los métodos de oxidación. Y eso les puede incluso decir qué tipo de estado de oxidación puede tener. Obviamente, todo es un poco simulado y es un poco más la aproximación del método. ¿Va? Entonces, sí influye en cómo nosotros hagamos la limpieza de los espectros que nos da el mismo equipo para poder llegar a estos porcentajes. Casi todos los softwares son muy cerrados y entonces pues nos da un pico y entonces partimos del hecho de que todos están tomando el brinco de energía, que es el número atómico, la absorción y la fluorescencia. ¿Va? A menos que explícitamente les digan que están usando un RAW, que es para oxígeno, o uno para estados de oxidación, que es explícito, ahí sí donde yo podría decir si tengo esas consideraciones o esas contribuciones. ¿Ok? Entonces, la ventaja de estas tecnologías del EDS, uno es que han ido aumentando conforme van aumentando las tecnologías o creciendo las tecnologías, han ido aumentando las áreas de detección y también en su momento, antes era de manera, no sé, a ustedes ya no les tocó, pero antes existían cables seriales y paralelos. Y la diferencia era cómo se arrojaba la información. En el caso de los detectores anteriores, pues básicamente era como una especie de fila donde entraban los rayos X e incluso iban casi acomodándose uno tras otro y entonces de manera serial íbamos aceptando la información y entonces para que me diera un espectro pues tardábamos 20 minutos, media hora, y entonces, pues, de hecho, si ustedes leen las tesis de hace 20 años, se van a reír, van a decir, ¿cómo con tan poquitas muestras se tituló esta persona, no? Pero obviamente los tiempos han cambiado muchísimo. Entonces, ahorita los detectores, pues vean cómo están configurados y de esta manera lo que hago es que primero tengo áreas de detección mucho más grandes y segundo puedo aceptar una corriente o una cantidad de rayos X de manera paralela y entonces voy a tener cuentas mucho más altas con menos tiempo. Y entonces eso me permite tener espectros en menos tiempo. ¿Eso qué implicación tiene? Que no necesito radiar tanto mi material o incluso puedo disminuir los voltajes de aceleración para poder obtener una buena señal. Entonces, todo al final del día tiene que ver con avances tecnológicos. ¿Va? Y entonces en esos avances tecnológicos también tiene que ver en cómo yo ilumino mi material. Si yo tengo lo que habíamos platicado ayer, tengo emisores que son muy buenos porque tienen una alta brillantez, pues lo que voy a tener es que voy a observar mejor. Es equivalente a que si yo ahorita pongo reflectores que tienen esta luz blanca, pues nos vemos relativamente bien. Pero si nos salimos tal vez al jardín donde está el sol a tope, pues nos vamos a ver mejor, ¿no? Y entonces van a ver el grano que tengo y todo, ¿no? Entonces, al final del día sí tiene que ver cómo ilumino, cuánta información voy a recuperar. Entonces, de esta misma manera, si yo tengo mucha información o mucha radiación, pues es más fácil que yo empiece a tener cuentas. La otra forma es que, pues de entrada, pues alguien podría decir, yo estoy aventando una sola corriente, es decir, como un tren de electrones, los electrones van a subir y bajar y en eso van a tener los rayos X. Entonces, puedo tener espectros de un solo punto o en su defecto, si yo hago barrer los electrones,
sobre la muestra. Entonces, pues si yo barro la muestra, pues es una microscopía de barrido, ¿no? Ya sea por transmisión o una microscopía de barrido convencional. Pero al final, lo que yo voy a hacer es que, y eso es como, seguramente, estoy seguro que Omar ya se los mencionó, y es como un examen rapidísimo. ¿Por qué se llama microscopía electrónica de barrido? Porque va escaneando, va barriendo la muestra, ¿no? Así ya acabamos, es muy fácil. Y entonces, y la pregunta siguiente es, ¿cómo se forma la imagen en microscopía de barrido? Por las cuentas, y de hecho, si somos estrictos, y lo van a ver, ahora el jueves empiecen a comparar. No es que una técnica sea ajena a la otra, lo que les decía, siempre hay que compaginar. Y cuando vean, van a ver que el TEM va a ser una tecnología o un equipo muy alto, mientras que el SEM va a ser un poquito chaparrito. Y no es que uno sea mejor porque tiene un montón de lentes, simplemente es diferente. Entonces, quien forma la imagen en los equipos de barrido es la computadora. Y entonces es un juego entre la computadora y los detectores. Sería equivalente a que yo estoy viendo por allá y entonces cualquiera de ustedes me podrían decir, yo aviento la radiación en la primera parte y entonces yo no estoy viendo y entonces alguien me podría decir, es una E. Ah, listo. Entonces yo muevo el detector hacia la S, yo sigo sin ver y entonces alguien me va a decir S. Y entonces se fijan bien, al final alguien pudo haber estado escribiendo el mensaje. ¿No? O sea, no estoy formando una imagen de manera directa, como sería con nuestros lentes o nuestros ojos, sino al final quien está construyendo la imagen es la computadora escuchando los detectores y entonces lo hace de manera lineal o de manera de barrido. Entonces, si yo ya tengo el control para poder ir colocando el haz en cada una de las posiciones, pues al final también voy a tener capacidad de poder empezar a recuperar información de los mismos rayos X. Y entonces genero estos mapas. Entonces, antes sucedía de que hay uno presumía, es que yo ya tengo la tecnología de mapeo, ¿no? Realmente casi todos los equipos de EDS tienen esa tecnología, simplemente es un modo, ¿no? Entonces, lo que hago es que el EDS o el detector toma el control del equipo y entonces puedo cambiar la manera en cómo se barre la imagen para ir recuperando la información. Y entonces la puedo presentar. Estas son imágenes de pseudocolor donde cada uno de esos espectros me está diciendo si encuentro los rayos X que corresponden, digamos, en este caso al hierro, o al níquel, o al calcio, o al carbono, o lo que empiecen a tener ahí. Pero al final yo como que pongo un filtro y digo, en este punto en particular me voy a fijar solamente los espectros que están en este pico. Y entonces así yo empiezo a construir mi imagen. Pero si se fijan bien, se vuelve muy versátil, porque también lo puedo hacer de manera lineal, o lo puedo hacer de manera circular, o lo puedo hacer de una manera extraña, o incluso en la misma línea puedo controlar cuántas veces voy a impactar mi material. Entonces, todo eso al final les va a dar la información y se vuelve interesante, porque la manera en cómo estoy adquiriendo información, si al final estoy viendo la distribución de la composición química con la fluorescencia y la absorción, pues también voy a tener una distribución de que geométricamente pues pueden venir de muchos lugares. Va a ser muy diferente a que yo encuentre, digamos, si yo veo el espectro completo de toda esta área, pues me va a decir que tengo toda esta serie de elementos. Pero pues si alguien nada más ve el puro espectro, puede pensar que el material es homogéneo y que en la homogeneidad del material, pues es como si fuera todo del mismo, o sea, todos los colores estuvieran mezclados. Es decir, que en todo el material fuera completamente la distribución del hierro, en todos lados hay hierro, en todos lados hay carbono, en todos lados hay oxígeno, en todos lados hay hierro, perdón, níquel y etc., ¿no? ¿Y es así en la vida real? Pues no. O sea, de hecho aquí vemos un bonito precipitado, ¿no? O sea, se dan cuenta que es muy importante cuando yo presente un EDS o empiece a leer algún artículo y estoy viendo un EDS, es importante en cómo se adquirió. Entonces, ustedes cuando vayan a hacer su entrega de su artículo o su investigación o su tesis o lo que sea, pues es importante decir cómo lo hicieron. Y de hecho, por eso hay ocasiones que vale la pena poner la marca, porque en la marca podemos saber también un montón de factores. Factores como el tipo de método. ¿Ok? Hay equipos que están optimizados para hacer una tecnología que otros. De hecho, los EDAX, acá entre nos, son muy buenos equipos, son buenísimos. Y de hecho, de entrada ya vienen un montón de métodos precargados, pero son carísimos, ¿no? Entonces ya Oxford ya tiene esa tecnología, pero también ya empieza a ser muy cara. Entonces va a depender de muchos de esos factores. ¿Va?
Obviamente esto tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Entonces, esta es una aplicación que se me hizo interesante. No solamente es como algo que está en un laboratorio ahí guardado, donde traigo mi supermaterial y lo fabriqué, sino puede ser algo cotidiano. De hecho, esto es algo que presumía Carl Zeiss, que pues digo, ya es muy antiguo, pero al final ellos lo que se daban cuenta es que a pesar de que estas tecnologías sí suenan muy padres, en el sentido de que, wow, tienen la capacidad de ver si está un tipo u otro tipo de cosas, pues ya incluso la policía del país, este es un trabajo que hacía Marco Ramírez, que en su momento fue especialista de Car Size, México, y entonces él lo que hacía es, pues simplemente para detectar pólvora, residuos de pólvora y todo ese tipo de cosas, la policía ya lo hacía, ¿no? Entonces, y la policía tiene equipos de este tipo, y entonces la aplicación no solamente son en estos laboratorios o en estos institutos de investigación, sino ya es en algo más cotidiano, ¿ok? Entonces, del EDS me voy a quedar hasta ahí, después voy a retomar un poquito cuando hable del ILS, pero vamos bien, ¿dudas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, lo que les comentaba un poquito del SEM, si se fijan bien, yo les conté muchas cosas la clase pasada, bueno, la charla pasada sobre el SEM y sobre el TEM, y hablaba de manera indistinta. Y les decía que al final, antes estaba muy marcada la diferencia entre qué era un TEM y qué era un SEM. Y entonces decían, un TEM es para cosas nanométricas o más chiquitas. Y el SEM era como micrométrico. Ya no. Ya ha avanzado tanto esto que al final del día, pues estamos hablando de que las brechas de resolución se empezaron a cortar. Obviamente en el SEM, como tengo un poder o una función o energía de trabajo, ¿no? Recuerden que un voltaje es la función de trabajo o la energía de trabajo, este, tengo tan alta que voy a tener una dispersión mayor y entonces obviamente voy a tener imágenes más bonitas donde voy a poder mejorar la resolución. Pero a la larga, en un SEM también pueden hacer transmisión. Entonces, es parte de lo que han estado platicando, lo que van a platicar con Omar. Tienen la lente, aquí está el parte del cintilador, que es lo que hace que barra la muestra, pero obviamente los detectores, este es un típico Everard Turner de secundarios, donde tiene el colector, y entonces lo habitual es que van a suceder aquí interacciones donde el electrón golpea a otro electrón y puede salir, y esos son los que detectamos acá, pero no necesariamente van a pasar siempre por arriba, sino en un barrido convencional, también puedo recuperarlos por acá abajo. Entonces el detector lo puedo meter por abajo y entonces sigo haciendo microscopía de transmisión. Lo que cambia es el voltaje de aceleración y entonces la dispersión no va a ser tan grande. Parte buena es que ya no voy a dañar mi material. Parte mala es que no voy a tener tanta dispersión. ¿Va? Entonces una cosa por otra. Pero entonces ahí es donde empieza a tener un valor. De hecho, lo que les comentaba un poquito, Carl Zeiss ya no vende equipos de transmisión grande de 200 kiloelectronvolts, sino que lo que ya empieza a vender son equipos de barrido con estos detectores que están siendo muy optimizados. Entonces, de hecho, no sé quién venga de Cuautitlán, de la FESA Cuautitlán, nadie. Entonces, ahí creo que compraron hace unos 10 años un equipo de barrido tipo car size, donde tengo entendido, la venta del equipo era conseguir un equipo de transmisión, pero ellos hacían muchas cosas biológicas. Entonces, ¿qué les conviene? Un equipo grande donde tenga una dispersión padrísima, pero al final nunca van a llegar a los poderes de resolución porque es biológico el material y no es que sea malo, sino simplemente las interpretaciones van a ser diferentes. Si yo tengo tejido biológico o polimérico, pues se va a dañar muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Pues tal vez bajar el voltaje de aceleración. Voy a tener un poquito menos de resolución, pero voy a ganar en que voy a poder observar más mi material porque no le voy a inducir daño. Y entonces es lo que hizo Coptitlán o algunas otras dependencias. Dejaron la microscopía electrónica de transmisión, optaron por un barrido donde tienen esas ventajas. Entonces, insisto, no es que uno sea mejor que el otro, simplemente resuelven cosas diferentes. ¿Va? Entonces, en el caso de barrido, pues van a ver este tipo de tecnologías. ¿Va? Ahora sí, ya voy a lo que realmente es la microscopía electrónica de transmisión y lo que vamos a platicar ya en el laboratorio y a lo mejor ustedes van a ver. Entonces, yo indistintamente yo les empecé a decir que existía el HRTEM y de por otro lado les empecé a decir que existía el STEM. No suceden al mismo tiempo, sino lo que pasa es que va a depender en cómo yo ilumine mi material. Los materiales los puedo iluminar de muchas formas. La manera más fácil es pues, lo que están viendo. Llega la iluminación a mí,
es absorbida, remitida y entonces yo ya la puedo sacar. En su caso, pues por rebote. Pero si fuese una radiografía, pues puedo iluminarla de manera paralela. Y entonces de manera paralela, yo lo que voy a ver es esto. Ah, ya se perdió. Pero esta diapositiva la tomé de Kisilovsky, no sé si lo conozcan, pero bueno, es un investigador de National Lab en Berkeley. Él ha venido a México a dar cursos. Cuando tengan la oportunidad, el señor es buenísimo en las charlas, además es súper divertido platicar con él. Su esposa también es muy buena y ellos son de estos viejitos, bueno, ya son mucho más grandes que uno, pero es divertidísimo platicar con él, pero aparte sabe muchísimo. Y entonces en una charla convencional que donde te estás riendo ya te dijo como 50 cosas que tienes que estar anotando, ¿no? Porque te da un montón de información y te das cuenta, ¿no? Cómo lo cuenta. Pero bueno, esta diapositiva la tomo de una presentación que dio en un curso aquí en México para especialistas, porque se me hizo muy bueno cómo hace la comparación entre estos dos elementos, ¿no? La primera sería que el HRTM, lo que yo estoy viendo es primero que la información o las imágenes se forman por contraste de fase. Yo ilumino de manera paralela y entonces interactúa con mi material y entonces aquí juega un papel importante la lente objetiva y entonces yo ya empiezo a ver los interferómetros, normalmente se habla de unas micrografías, ¿no? Porque interfiere las mismas fases y entonces yo puedo formar una imagen. Entonces, si yo estoy usando haces paralelos, la parte padre es que para los que estudian ingeniería o física, pues la manera en cómo trabajan esta parte de la microscopía de transmisión es básicamente lo que pasa en un laboratorio de óptica. Son lentes positivas, como son lentes positivas, recuerden que positiva es una lente convergente, y cómo trabaja una lente convergente, pues podríamos simplificarlo o ya sea con la ecuación del armador de lentes, que es la ecuación de Newton, que básicamente serían tres rayos principales. El primer rayo es el rayo que pasa por el eje óptico, que ese en teoría no se debería de formar. El segundo son los haces que son paralelos o paraxiales, que van al punto focal de la lente posterior o los que pasan a través del foco anterior y salen de manera paraxiales. Esa idea muy sencilla de cómo se hace la formación de imagen, de hecho eso se enseña en prepa, sigue siendo muy aplicado a esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el microscopista o ustedes, si en algún momento quieren dedicarse a esto o tienen la oportunidad de ir a, desgraciadamente en México es un poquito difícil que les den la oportunidad de, ahí está el equipo, úsenlo, no porque seamos codos, ¿no? Sino porque al final, pues tenemos un problema de equipos, en el sentido de que tenemos uno, tal vez dos equipos por institución. Y entonces los tiempos de reparación son muy largos. Además, los tiempos de mantenimiento también son muy largos. Entonces, a lo mejor es un poquito difícil que se les brinde la oportunidad de trabajar directamente en un equipo. Pero sí, a través de estos cursos, y ya empezamos ya a subir el nivel, en el sentido de que ya son manos de va y úsalo, y entonces empezamos a brincar esta curva de aprendizaje. De hecho, en laboratorios de primer mundo, los que vayan o estén haciendo un posgrado en el extranjero, ahí sí es muy común que ustedes vayan a un laboratorio y tienen 5 o 10 equipos del mismo y entonces pueden empezar a hacer sus prácticas. Y entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ahí en el caso del transmisión convencional o en el caso del TEM? Pues tendrían que checar eso. Quito todos los elementos que estén interfiriendo, veo si mi haz está pegando en el centro, yo meto mi primera lente y el haz tiene que pegar en el centro. Meto mi segunda lente y ¿qué tiene que pasar? Pues que el haz tiene que pegar en el centro. Si se fijan bien, es como muy lógico de lo que estoy haciendo en óptica. ¿Qué tengo que hacer? Pues ver que cuando yo empiezo a meterle un potencial, recuerden que son lentes electromagnéticas, entonces yo voy a cambiar el punto focal y el punto focal pues tiene que quedar en la misma línea. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos cuando estamos haciendo microscopía de transmisión. Ustedes lo que van a ver es que el microscopista, o en su defecto ustedes, van a decir, a ver, antes de empezar a trabajar, ¿qué es lo que yo hago? Es que yo alineo. Y de hecho, siempre que van a cambiar de zona, les conviene alinear. Lo que les comentaba un poco de las enseñanzas de algunos microscopistas, la gran mayoría hacemos como el símil de decir, la microscopía es como cuando uno va manejando. Si uno va en una línea recta, ¿no? Que va de Cancún hacia Chichen Itzá porque se fue al Congreso de Materiales y estudia un montón, pero pues siempre uno va a la ponencia a Chichen Itzá. Entonces, es una línea recta. Quien no haya ido, les recomiendo que vayan, ¿no? Tarea, ¿no? Se van al Congreso y se van a Chichen Itzá. Van a ver que es una línea recta esa autopista. Ustedes agarran, se van en su auto y ponen el volante de frente. ¿Van a llegar? Pues a lo mejor sí, pero alguien va a decir, oye, pues como que tiene irregularidades el camino, ¿no? Y entonces van haciendo pequeños ajustes. La microscopía es lo mismo. En el camino van a hacer una alineación base y en el camino
van a empezar o van a tener que hacer esos ajustes en la alineación. Entonces, en ocasiones, por eso llega a ser un poquito tedioso, porque si ya están sacando imagen, dicen, ya tengo la imagen. ¿Por qué tengo que volver a hacer el ajuste? Pues porque hay pequeñas imperfecciones, tanto en las lentes, en el vacío, en la misma muestra, que yo tengo que ir compensando con pequeñas alineaciones al principio. Pero toda la base es esto. Tengo haces paralelos, van a interferir con mi material y yo lo que voy a hacer es que por fase, contraste de fase, yo voy a generar imágenes. Y entonces ahí se vuelve bastante interesante el asunto. Porque si yo tengo ese contraste de fases, pues el contraste de fases me lo va a dar un montón de información o muchas partes. Puede ser porque está gruesa el material, puede ser incluso porque ahí están difractando. Tengo Bragg. Entonces, como está difractando, voy a tener máximos y mínimos de interferencia. Y entonces esos máximos de interferencia, ¿recuerdan la teoría de interferencia? O sea, que ese es un buen tema. Yo ya me lo estoy brincando. Yo estoy suponiendo que ya sabemos qué es diferencia entre difracción e interferencia. ¿Sí? O bueno, si no, pues básicamente esos temas son muy bonitos porque uno de los grandes problemas cuando empezamos a estudiar la óptica entre la discusión si la luz era una onda y una partícula, uno de los grandes, de las grandes discusiones fue lo que hizo Young, ¿no? Entonces lo que hizo Young es que puso una doble rendija y entonces sucedía que en la doble rendija pasaba que, pues clásicamente debería de, pues, de ver la sombra de esas dos rendijas. Pero cuando hicieron el experimento con la luz, se dieron cuenta que el punto central era brillante y después existía un mínimo, máximo de interferencia. Es decir, la parte central de hecho contaba con algo muy peculiar, que la intensidad del pico principal era 4 veces la intensidad de cualquiera de esos, donde clásicamente pues se tendría que sumar. Son dos interferencias. O sea, 2 veces la brillantez del haz original. Pero en esa zona aparece 4. Y eso clásicamente no se entendía. Y de ahí es donde se hizo una discusión sobre qué realmente estaba sucediendo con la óptica. De hecho, recuerden que la óptica está dividida en geométrica, física y cuántica. Cuando hablamos de óptica física, estamos hablando de que la luz es una onda y entonces empezamos a hacer un montón de cosas. Bueno, esa manera en cómo está interfiriendo sucede y sucede también aquí. Y entonces voy a tener partes donde va a haber máximos y mínimos. Y eso yo lo puedo aprovechar. Entonces va a haber zonas donde van a ser muy brillantes y otras donde no van a ser tan brillantes. ¿Ok? Entonces permítanme, me voy a quedar con este ladito. Quiero llevar 2, 3 diapositivas adelante y ahorita regresamos. Un poco también en el caso del TEM, voy a tener mucha idea o voy a tener que poner mucha atención en los contrastes porque también ahí yo voy a empezar a darme cuenta que si mi muestra es muy sensible y yo concentro la radiación, pues al final del día pues la puedo dañar, que es lo que hemos estado platicando. No nos conviene tampoco tener tanta radiación en un solo punto. ¿Ok? Todo esto también tiene que ver con el ángulo sólido. Entonces, al final, si yo tengo muestras que son sensibles, a lo mejor lo que me conviene es abrir el haz y ya no concentrarlo tanto. ¿Va? Es equivalente a cuando yo estoy viendo un foco, si lo estoy viendo desde lejos, yo puedo ver tal vez alguno de estos focos desde aquí, pero si yo voy y me trepo una escalera y me asomo al foco, pues a lo mejor me lastima la vista. La distribución de radiación tiene que ver con el ángulo sólido. Entonces, lo mismo va a suceder si en el caso del TEM, yo lo que hago es que tengo haces paralelos y yo voy a distribuir la radiación. La otra es, pues tiene que ver con el tiempo de resolución. Si yo estoy hablando de que yo estoy arrojando haces paralelos, la manera en cómo yo adquiero la información ya puede ser con un sensor. Y entonces se parece un poquito a lo habitual en un teléfono o en una cámara fotográfica. Yo tengo un CCD, de hecho son CMOS de este tipo, y lo que hace es que básicamente abro el obturador, adquiero la información y puedo cerrar. De hecho, yo puedo cambiar la manera en cómo yo estoy obturando o cerrando. De hecho, puedo cambiar la sensibilidad. Y entonces aquí se vienen temas que ya son como de uso, creo que ya del cotidiano. Cuando comenzó esta tecnología, a lo mejor era un poquito difícil para algunos microscopistas, porque se entiende como binning. El binning, podríamos pensar que si yo tengo imagínense que toda la pantalla es un sensor, este sensor, pues yo les podría decir, es que este sensor, y lo han escuchado, es de 48 megapíxeles, ¿no? Pero se toman una foto y la foto pesa 12 megas. ¿Les robaron en el teléfono? ¿O qué es lo que está pasando? Eso sí sucede. Cómprense un iPhone y le dicen que son 48 megapíxeles. O cómprense un Samsung y dice que son 200 megapíxeles, pero tomen una foto y no pesa 200 megas esa cosa. ¿Les roban?
Se los roban en su cara, discutan. ¿Qué es lo que está pasando? Eso sí es cotidiano, ¿no? Ajá, pero ¿cómo lo hace? Sería la pregunta. Eso sí es cotidiano, ¿no? Todos tenemos teléfono. Bueno, perdón, la compresión. ¿Nunca se han preguntado eso, en serio? Hmm, ¿Qué ha hecho? Ujú, ajá, ujú, ujú, ajá, ujú. Ah, ok, excelente. Ya empezamos a hablar de eso. Ujú. Súper. O sea, al final del día, imagínense que este es su sensor y entonces básicamente siempre lo dividimos en 1024 y entonces dividimos 1024 para allá, 1024 para abajo y entonces a lo mejor estas marcas lo que hacen es que ese tamaño sí es del tamaño que les dicen, pero hay maneras también de adquirir imagen, porque a lo mejor en cada uno de esos puntitos, imagínense que son como cubetitas, en el sentido de cuánta agua les puede entrar en esa pequeña cubeta, pues poquita. Pero ¿qué pasa si yo en vez de tomar una sola cubetita, tomo cuatro cubetitas? Pues voy a obtener en cada cubetita poquito, pero yo puedo promediar eso y entonces eso me va a dar un píxel. ¿Ok? Entonces estoy tomando 2 por 2 y eso es un binning 2. Y entonces la manera en cómo adquiero información va a cambiar. La imagen se hace un poquito más chiquita, pero tengo una mejor resolución, una mayor cantidad de información. Obviamente va a disminuir el tamaño, pero si mi imagen no es tan brillante, pues puedo colectar más información. A lo mejor es casi apagado, que de hecho eso hace Huawei, por cierto, no es marca, digo, no es comercial, pero lo que hace es que empieza a promediar más píxeles y entonces lo hace por 4 por 4. Entonces tienen 16 cubetitas y entonces lo que va a tener es que va a adquirir muy poquita información cada una de esas cubetitas. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En que voy a tener una imagen más chiquita, pero va a ser mucho más sensible a la radiación. Entonces, podemos disminuir la cantidad de radiación que está impactando mi material para poder simplemente ir cambiando el binning. Entonces, en este tipo de cosas también influye, como en una cámara fotográfica, cómo va a ser el área donde estemos pudiendo adquirir la información. Y entonces esas cámaras ya sí se las venden si es 4K, si es 2K, si es 1080, todo eso empieza a tener información y uno cambia la manera en cómo se adquiere la imagen, ¿va? Entonces, simplemente es algo un poquito más cotidiano. ¿Qué pasó? Antes eran equipos separados. Ya ahorita, conforme avanzamos la tecnología, es el mismo equipo. De hecho, vamos a ver que aquí básicamente es casi aprieta un botón y cambia la manera en cómo iluminamos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Todo? Bueno, entonces, siguiendo un poco la idea, me voy a quedar un poquito. Esto lo que están viendo son las imágenes características de una, bueno, no características, son comunes en el caso de una microscopía de barrido, perdón, de transmisión convencional. Es decir, yo aviento los haces paralelos y la imagen que yo estoy observando es simplemente de mi material. Esta imagen simplemente se las coloco porque lo que yo estoy cambiando aquí son las condiciones de observación. Son 20 kiloelectronvolts hasta 300. De entrada, sí se alcanza a ver una diferencia, ¿no? Hay cositas como que en el borde empiezan a darse cuenta que hay como una marquita. Eso tiene que ver con el desenfoque, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Pero lo más importante aquí que quiero que pongan atención es en esta parte intermedia. Alguien podría decir, esos puntitos ya es alta resolución, ¿no? Está genial. Pero si ponemos más atención, y eso sí ya no sé si me la creen, en la parte de aquí intermedia, cada uno de esos puntitos realmente son dos puntitos pegados, uno al lado de otra. Y esa es la diferencia entre tener 30 o 20 kiloelectronvolts a 300 o 200. ¿Ok? Y cambia la manera de que se están dispersando los electrones. Recuerdan que los físicos hablamos de dispersión de una manera elegante que es simplemente cómo cambia de trayectoria. Y entonces en la difracción, que ahí es donde quiero llegar un poquito más adelante, es esta difracción corresponde al plano focal posterior de la lente. En el plano, si yo tengo una lente, voy a quedarme con la formación de imagen que le estaba diciendo, tengo una lente convergente, tengo mi objeto, usando este juego de los tres rayos, el rayo que pasa a través de la lente que no se deforma, los que son para
axiales van al punto focal, los que pasan a través del foco y salen paraxiales, aquí yo voy a formar mi imagen. Esta imagen no es una imagen real, pero es invertida, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. Si yo me fijo en el plano focal de la lente, puedo obtener la difracción, que es esto. Y entonces se vuelve bastante interesante. Bueno, aquí ya se encimó, tristemente, pero bueno, aquí quiero que se den cuenta que los puntitos están como más cerquita al centro, mientras que acá los puntitos están más separados. ¿Qué es más fácil medir? ¿Acá o acá? Pues de este lado. De hecho, les brinda un poquito más de información. Simplemente de ver los puntitos, incluso hasta pueden llegar a saber cuál es la forma de cómo están acomodados los átomos. ¿Ok? Es más fácil verlos en 300. Ese plano de difracción va a tener un montón de información para ustedes, que de hecho es hacia donde queremos llegar y empezar a extraer información. ¿Ok? Entonces, primera es el TEM convencional son haces paralelos. En cómo yo adquiero la imagen, pues puedo saber qué tipo de cámara. Yo puedo tener una cámara de muy alta resolución o poca resolución. De hecho, en el mismo equipo puedo tener dos cámaras diferentes, donde simplemente voy a cambiar la altura de donde se encuentra una y otra, y entonces yo voy a tener información diferente. No en el sentido de que hay una cosa me va a dar que es silicio y el otro hierro, no. Me va a dar información en el que tal vez voy a tener una distribución diferente. Los tamaños de la imagen van a ser distintos. Y entonces hay ocasiones que uno va al microscopio y dice, oye, quiero una imagen que mi barrita sea de 100 nanómetros. Pues sí la pueden conseguir, pero pues es diferente a que tenga una barrita de 100 nanómetros así o una barrita de 100 nanómetros así. ¿Ok? Entonces hay ocasiones que uno habla sobre magnificaciones. Y entonces ahí va a empezar un poquito la discusión. Va. Este, esta idea, ya les dije, ¿qué pasó? ¿Cuáles? Ah, estas de aquí. No, gracias. Si uno ve esta imagen, pues pareciera que son solo puntitos. Es como si yo tomara una línea aquí, hiciera un corte transversal, y entonces lo que estoy viendo es intensidad con respecto a la longitud. Entonces aquí es más claro que no tengo un puntito, sino tengo dobletes de atomitos, ¿no? Es más fácil verlo en esa grafiquita. Gracias. Ajá. Entonces, simplemente, de hecho, las imágenes se les entrega en microscopías en general como una colección básicamente, de posición XY, y cada uno de los píxeles, pues tiene un valor que normalmente se puede asociar al contraste, ¿no? O sea, qué tan gris o qué tan blanco es. Y en eso también pueden sacar mucha información. Ahí se pueden mostrar, ¿no? De hecho, es más fácil medir aquí porque mido de máximo a máximo que tal vez verlo ahí directamente. Es la manera en cómo presentamos la información. Y de hecho, en esa presentación, pues ahí va, les digo que a mí se me va el rollo, ¿no? Entonces empiezo a contar, en mis tiempos usábamos una cebolla en el cinturón y me voy. Bueno, ya no ven los Simpsons ustedes, ¿verdad? Es una creación. Bueno, una de las cosas que yo les puedo decir es, me fui de eso siempre se los cuento a todo mundo, porque creo que es bastante buena la analogía. Y entonces yo les digo, ¿saben qué? Pues me fui de safari y en el safari conseguí fotografiar a un rinoceronte de dos cabezas. Y entonces, pues muchos me van a ver raro. Y entonces, dentro de verme raro, yo les voy a decir, ah, mira, aquí está mi evidencia. ¿Me creen o no me creen? Aquí está mi evidencia. ¿Eh? Discutan, discutan. O sea, ¿me creen o no? ¿Y por qué no me creen? Como que hay algo raro, ¿no? O sea, primero, pues, ¿por qué no lo pregunta así? Segundo, pues, ¿han visto un rinoceronte de dos cabezas? Bueno, o sea, al final del día, quiero que se den cuenta que su intuición, su experiencia, es lo que les dicen, hay algo como extraño. Pues de hecho, cuando fabrican materiales y están estudiando sus materiales, pues es lo mismo. Ustedes van a empezar a decir, ay, oye, me dio un resultado bien extraño, ¿no? Ese me dio extraño, no entiendo, pues básicamente es su propia experiencia. Digamos que dicen, ah, pues tiene cara de buena gente, vamos a darle el beneficio de la duda. Y entonces, ¿con quién van? Pues su compa, el biólogo, su compa, el veterinario, y le preguntan, oye, pues había un tipo ahí diciendo que existen rinocerontes de dos cabezas. Es decir, van con el experto a preguntar si existe o no. O a lo mejor les da pena, ¿no? Porque van a decir, ay, qué oso de pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues van al libro o al paper. Es decir, van con el experto a entender cómo es esta micrografía.
Lo mismo va a pasar cuando ustedes lleven sus materiales. La primera vez que lleven el material, les va a dar una imagen, que es una imagen, pues ya vieron cómo son. Y entonces van a decir, bueno, ¿y qué información saco? Necesito interpretarlo. ¿Recuerdan cómo comenzó todo este chisme? Si no interpreto, van a ser curiosidades bonitas y se acabó. Yo necesito interpretar mi información. De hecho, de pronto alguien me puede decir, híjole, yo ya le vi ahí la pata y pues realmente es un rinoceronte que apunta para allá y otro para acá. La manera en cómo estoy adquiriendo la información es la que me puede llevar a generar una distorsión o una mala interpretación. Esa idea que quiero que se lleven es, los rinocerontes de dos cabezas suceden muchísimo en microscopía de transmisión, porque lo que yo estoy haciendo es que estoy colectando toda la información en un solo plano. Y entonces yo tengo que recordar, y creo que es evidente para todos, pero luego se nos olvida, que la naturaleza es tridimensional. Si yo le tomo una foto a este control, va a ser muy diferente a que le tome la foto así como la están viendo ustedes, a que lo tome así. ¿Qué pasa si por razones de la vida del destino yo tomo puras imágenes donde se ve así? ¿Qué interpretarían? Son rodillos, ¿no? Y los miden y dicen, yo tengo alambritos, ¿no? Y si los toman así, pues van a decir, ah, pues son rodillos, pero son más anchos. Ah, pues ya con las mismas condiciones logré dos sistemas. Hay que tener cuidado, ¿ok? Al final, recuerden que yo no puedo ver los volúmenes, sino lo que yo veo es la proyección de toda la información, ¿ok? Siguiendo esa historia, pues la manera en cómo yo interpreto mis materiales, pues va a importar en cómo yo hago la distribución de la información. Al final, las imágenes que yo observo aquí y que van a observar ustedes en microscopía, toda imagen conlleva dos bases. Es decir, cualquier punto de la pantalla yo lo puedo ver como una suma de dos coordenadas, X y Y. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, este punto que está en el centro, pues yo podría poner mi origen aquí, camino tantos pasitos para acá y después subo tantos pasitos para acá. Y ya acabé. Y esa es la manera en cómo yo interpreto. La parte preciosa e interesante es la transformada rápida de Fourier. Se usa en todo. Está en la sopa, está en todos lados y es una genialidad. Obviamente no voy a meter con este tema muy a fondo, pero se los voy a contar cómo la usamos aquí. Para futura referencia, les puedo recomendar un libro que se llama Series de Fourier. Lo tengo en PDF, quien lo quiera se lo puede enviar. Y quien quiera acercarse, como ya estamos en la época donde todo es vía YouTube, les recomiendo un canal que se llama Veritasium. Y Veritasium tiene un video en particular que se llama Transformada Rápida de Fourier. Está precioso ese video. De hecho, quien lleva el canal, no recuerdo ni cómo se llama, es buenísimo y entonces vean todos los videos. Hay dos, bueno, tres que se me hacen buenísimos. Uno que es la transformada rápida de Fourier, porque obviamente me dedico a eso. La segunda es por qué crecen los árboles. A mí me rompió un poco la cabeza. O sea, cómo crece un árbol. O sea, yo tengo tierra y crece la plantita. ¿De dónde salió el material para que crezca la plantita? Es interesante. Y segundo, el de entropía, es buenísimo. De hecho, es el que yo uso en algún momento me tocó dar clase para biología y entonces yo estuve pensando cómo dar el tema de entropía, porque pues, al final los biólogos hacen entalpías, entropías y todo eso. Entonces no los podemos decir, ah, son biólogos y no lo saben. Entonces hay que enseñarles bien termodinámica porque ellos la usan todos los días. Y entonces una muy buena manera de cómo la aproximé fue usando ese video y haciendo la discusión sobre cómo vamos de una entropía de baja complejidad a alta complejidad y ahí lo explica súper bonito. Y ya usa dos ecuaciones, entonces está muy bonito ese tema. Entonces, al final del día yo tomo que yo tengo estas lentes, yo tengo aquí mi objeto, veo como este objeto yo lo puedo pensar como que tengo una imagen y entonces va a pasar a través de las lentes y entonces la información pues básicamente está contenida aquí. Se dan cuenta que la imagen que yo estoy recuperando pues tiene que ser igual a la imagen que está, bueno, no igual, tiene que ser la misma información que está en mi objeto, tiene que ser la misma información que se encuentra aquí. De hecho, la parte preciosa de esto es que la transformada rápida de Fourier corresponde perfectamente a la difracción. No es que sea lo mismo, hay que tener cuidado. Al final la difracción es algo que se encuentra en el plano posterior de las lentes, pero es una muy buena aproximación. Y entonces, ¿qué información tendría la transformada rápida de Fourier? Lo que yo estoy haciendo es que si yo tengo una imagen, esta imagen está en dos dimensiones, que ya se los conté, pero lo que yo tengo aquí de este lado es la transformada rápida de Fourier, que corresponde a que yo lo que estoy haciendo
Es que estoy haciendo un cambio de coordenadas. En vez de tener dos dimensiones, lo que hago es que tengo una serie de infinitas dimensiones. Entonces tú dirías, te estás compleja, estás haciendo más complejo un problema, porque en vez de dos dimensiones tienes una serie infinita de dimensiones. Sí, en el sentido de que tengo más dimensiones, pero lo que cambia es cómo se cambia la distribución. Las ondas que son más próximas al centro, es decir, las primeras ondas, este ejemplo es buenísimo, porque si mi imagen es esta función cuadrada, el primer orden de la transformada rápida de Fourier corresponde a esta curva. ¿Qué pacho? Ah, sí, sí, siempre va a haber detalles, ¿no? Pero lo podemos omitir aquí. ¿Recuerdan que los físicos somos de vacas esféricas? ¿No? Sí, ¿no? Si supongamos que la vaca es esférica, ¿no? Bueno, pues algo así sucede aquí. Y así, hay un montón. De hecho, siendo sinceros, alguien pudo haber preguntado por el efecto Bronsted, ¿no? Que tiene que ver con la misma interacción de los electrones con los mismos electrones. Y nos lo estamos omitiendo, ¿no? Sí, estamos simplificando muchas cosas. ¿Va? Ok. Pero bueno, siguiendo con un poquito en esta idea, el siguiente orden que vamos a sumar sería esta curva. Y el siguiente, pues va a ser una curva más chiquita. Y si se fijan bien, entre más frecuencias se empieza a sumar, la suma se empieza a parecer más a la imagen original. ¿Va? Y ahí es donde les digo que se gana mucho. Porque entonces, ¿dónde se encuentra la información fina de la imagen? ¿Qué sería la información fina? Sería la pregunta primero. La información fina pues, sería como este triangulito, ¿no? La parte como de la punta, ¿no? La parte gruesa, pues es donde se encuentra el centro de este triangulito. La parte gruesa, pues sería como en el centro, en los primeros órdenes. Y la parte fina, pues en los órdenes más largos o más lejanos. Ahora, ¿cómo es la distribución? La distribución es básicamente en que, bueno, aquí ya me faltó una imagen, pero bueno, básicamente si yo hago la transformada de Fourier aquí, de esta imagen, si se fijan bien hay una periodicidad. Entonces lo que voy a tener es básicamente como una mancha, pero el centro, la transformada rápida de Fourier es una función que podríamos pensar que es polar, en el sentido de que empieza en el centro y los órdenes empiezan a ser radiales. Entonces, entre yo más me aleje del centro, voy a tener la información fina. ¿Va? Entonces, aquí es una idea. Si yo me quedo solamente, bueno, aquí se trampa porque no solamente me quedé con la parte central, sino también con lo muy alejado. Entonces, la parte central, la parte intermedia, lo que está aquí en el centro, pues me va a decir como lo grueso del ojo. Y si yo tomo los haces o la información que viene muy lejana, pues me voy a quedar con los detalles finos, que son como los pelitos. Es decir, si yo me quedo, esto de hecho se llama filtros pasabanda, si yo me quedo con un filtro pasabanda, que es la parte central, pues voy a tener la información tal del relieve del ojo. Entonces, si se fijan bien, la interpretación empieza a cobrar sentido, porque no nada más expongo la imagen, sino cómo yo puedo presentar la información para extraer una información u otra. ¿Va? Entonces, siguiendo un poco la historia, de hecho, esta es un atlas de este tipo de imágenes, hay un montón. Este me gustó, está en línea, de transformadas en el 75. Si yo tengo el Mickey Mouse y yo le saco la transformada rápida de Fourier, este sería la información. Se ve horrible, ¿no? Bueno, si sacamos una copia de esto y lo recortamos y lo ponemos en una lente y le ponemos una lente positiva y me asomo justo en el plano focal posterior de esa lente, lo que voy a ver es esto. Y entonces si yo le meto el dedo aquí a la mitad, que sería equivalente a hacer esto, ¿qué es lo que yo hago? Me quedo con la parte fina de la imagen. Y entonces es genial porque a lo mejor, pues alguien en la primera imagen pues, se pierde tal vez en la parte intermedia. Y entonces yo lo que quisiera es potencializar, pues tal vez los deditos o el cinturón o la colita, ¿no? Pero a lo mejor a mí no me interesa eso, sino simplemente me interesa si está el Mickey o no está el Mickey. Y entonces pues me puedo quedar con la parte intermedia. Esa parte de la información, al final del día, es como yo presento la imagen. ¿Esto se vale? Claro que se vale, porque yo no estoy alterando la imagen. Lo único que estoy haciendo es priorizando o ponderando la información, ya sea de un lado o del otro, ¿va? Y esto es muy común y es válido para que se hace.
De hecho, se puede hacer en todos lados. De hecho, casi todo esto funciona. Satélites, la manera en cómo se limpian los espectros para sonido, cómo reconstruimos información, todo eso siempre se puede hacer de esta misma manera. Lo que me encanta es que esto es óptica. Entonces están viendo un monito y entonces físicamente lo que están haciendo es que le meten el dedo o le quitan el dedo o le ponen una dirección o le quitan la otra dirección. Y de hecho eso me da pie a hablar de que esta parte de aquí, que es la difracción, nosotros habitualmente le conocemos como el espacio recíproco. Porque todo lo que pasa aquí en este tipo de espacio, pues va a ser casi el inverso de lo que está acá. Si yo aquí hablo de que lo que está muy alejado del centro es los detalles finos, entonces, ¿qué es lo que estoy fijando? Pues en lo que es muy chiquito. Si yo me estoy acercando a la parte central, pues es lo más grande. De hecho, ya colocando, bueno, eso ahorita vamos a regresar. Tararam, tararam. Hmm. Bueno, ya perdí la imagen que tenía. Creo que la borré, qué triste. Bueno, al final esa es una imagen de transmisión. Aquí lo que ven son puntitos. Aquí es una de las primeras diferencias entre la difracción y la transformada rápida de Fourier, es que la transformada rápida de Fourier al final recuerden que es una teselación. Es una teselación que va de dos bases a una base infinita de senos y cosenos. Al ser una teselación es un objeto matemático que al final pues sí tiene información de la frontera, ¿no? O sea, recuerden que al final del día las matemáticas fungen como eso. Yo presento una ecuación o una familia, pues cuando yo presento la familia, pues puede ser un montón de cosas, pero la que es solución es una. ¿Cómo acoto esa? Pues con condiciones a la frontera. Y eso es lo que hacemos aquí. Ponemos las condiciones a la frontera para acotar la función y me va a dar esta. Entonces, si se fijan bien, aquí se ven un montón de puntitos. Bueno, espero que se vean. ¿Sí ven que hay puntitos? Pero se ve de qué forma son los puntitos, cómo están acomodados. Pues a lo mejor de lejos ustedes no tanto. Si alguien se acerca, pues alguien podría decir, ah, mira, aquí hay un puntito en el centro y como que hay 6 alrededor. Y entonces es hexagonal. Pero es como echar la imaginación y acercarse mucho. Pero si llego a la transformada rápida de Fourier, ¿qué forma tiene la transformada? Un hexágono. Entonces, en la transformada yo podría ver cómo está la distribución en materia. Ujú. Sí, sí, claro. De hecho, una de las primeras preguntas sería, ¿mi material es amorfo o cristalino? La primera pregunta, ¿no? Si es cristalino, ¿qué esperamos? Puntitos, ¿no? Y si es amorfo, el Mickey, ¿cómo es? Entonces sí hay, ¿no? O sea, sí hay difracción. De hecho, sí va a haber transformada rápida de Fourier. Lo que va a cambiar es la distribución. En vez de ver puntitos, ¿qué es lo que va a ver? Lo que voy a ver, pues es una mancha, en el mejor de los escenarios, ¿no? Entonces, sí te brinda información la difracción, nada más que pues va a ser toda una mancha toda fea, o incluso pues vas a ver como anillos, porque incluso, bueno, ahorita la gráfica, bueno, ya estamos en esto, ya nos embarramos. Bueno, no sé, ¿les gustan las ecuaciones o no? Yo soy feliz con ecuaciones. Eh, ¿Qué pasó? Ujú. Ajá, sí, la que está acá abajo. Sí, sí. Ajá. Ajá, yo lo que hago es que, imagínense que yo recortaba como una cartulina y yo solamente dejo pasar la información que está en el centro. Entonces, recuerden que esto lo pueden hacer. De hecho, yo les invito a que lo hagan porque es genial. Bueno, sí, todos tenemos una lupa en casa, ¿no? Entonces, ese puede ser un buen ejercicio. Recorten una imagen, la que quieran. Una foto de ustedes, una carita feliz, una flecha. Pongan la imagen, pongan la lupa o pongan una lente, que básicamente una lupa es una lente convergente, y entonces van a poner un papel. Pueden buscar justo donde el Mickey o la flecha sea lo más nítido posible. Eso es una imagen real. Al final, siempre van a ver un Mickey todo desenfocado. Eso es una imagen virtual. O le llaman batido de ondas, porque realmente no es una imagen. Pero cuando lleguen al punto donde el Mickey sea nítido, esa es su imagen real. ¿Dónde está la difracción?
pues me voy al plano focal de la lente. Si esta es una lente convergente que su distancia focal es de 10 centímetros, pues lo pongo a 10 centímetros y ahí voy a ver la mancha, voy a ver esta mancha. Aquí lo que hago es que yo agarro una cartulina y la recorto. Y entonces solo dejo pasar esta parte central. Ya que yo puse en el plano de difracción esa cartulina con el hoyito, yo ahora sí agarro mi hoja y donde había visto aquí, ¿qué creen que voy a ver? Esto que está acá arriba. Es decir, voy a ver la mancha del Mickey, pero medio borrosa del borde. Ah, ujú. De hecho, la transformada rápida de Fourier sería como matemáticamente llegar a esta solución. Entonces tú metes esta, que es básicamente una imagen, que la puedes vectorizar en 2 dimensiones, y la transformada rápida de Fourier lo que te va a dar es esto, esta mancha. Entonces, de hecho, es básicamente, es que no quiero decir que son las mismas cosas, porque no son las mismas cosas, pero podríamos decir que se parecen mucho. De hecho, si hablan con un viejito, bueno, no más viejito que yo, y les va a decir, no, a mí tráeme la difracción, ¿no? Y te corren, te dan una patada. Bueno, no, ya no se puede. Pero te dice, no, vete otra vez a microscopía y que te tomen la difracción, porque ellos no quieren transformadas rápidas de Fourier, porque la transformada rápida de Fourier es un objeto matemático. Y entonces, como objeto matemático, sí lleva información de la frontera. ¿Va? Eso, bueno, ¿saben qué es una teselación primero? Sí. Básicamente es un isomorfismo. En prepa se enseña eso, ¿no? No, quedaron igual. Ok, pues nos vamos a brincar muchas partes. Básicamente, imagínense que tienen un saquito donde aquí están todos los puntos de su imagen y entonces pueden asociarle una función que los va a convertir a otro saquito, que es domínico, dominio. Pero esa función también puede ser reversible, es decir, que todos los puntitos que están acá, pues pueden llegar al mismo lugar. Si no llegan, puede ser suprayectiva, puede ser no sé qué. Si es biyectiva, es decir, que voy de un lado al otro y no tengo redundancias de que este va a 2 puntos o este va a 2 puntos, eso le llaman que es isomorfismo, ¿no? Cuando le llamamos teselación no es de una bolsita, sino es de un conjunto de espacios. Yo hago malos chistes y por favor no me demanden. No me funen en internet. Imagínense que estén ustedes con su pareja, con su novio, con su novia o con lo que se estén comiendo en ese momento. Y entonces están como muy entrados, pero todos somos hijos de papis, ¿no? Entonces vivimos con sus padres, bueno, ya no. Si viven con sus padres, todavía vivan más tiempo. Es difícil ser adulto. Y entonces, pues obviamente hay que cuidar la casa, ¿no? Hay que respetar la casa. Entonces, pues no pueden estar platicando, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues no lo hacen, ¿verdad? Porque pues en casa se respeta. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hicieron? Ay, no, no, no hagan. Pues se van a otro lado, ¿no? Donde puedan platicar, pero con una regla que cuando regresen, pues no puede regresar en otro estado. Bueno, pues eso es básicamente una teselación. Si en algo en un espacio no funciona, pues voy a otro espacio que sí funcione, pero con la regla de que puedo regresar al mismo espacio. De hecho, en matemática, los físicos o los matemáticos somos geniales porque hay ocasiones que las soluciones en este espacio no funcionan. No puedo resolver una ecuación. Y entonces me voy a otro espacio donde sí es más fácil encontrar una solución, resuelvo mi ecuación y después regreso. Y entonces esos espacios siguen ciertas reglas. Esas reglas tienen que ver con las teselaciones. Obviamente tiene muchísimo más carnita de dónde sacar, pero básicamente así funcionan los espacios. Como es una teselación, es una función que lo que yo le haga acá va a funcionar acá y lo que yo le haga acá tiene que funcionar arriba, ¿no? Hay una regla de correspondencia muy bien definida. Entonces a eso se refiere. La transformada rápida de Fourier es un objeto matemático que lo que va a hacer es que esta información la va a representar de esta forma. No es que no se vale que yo haga una representación donde yo quite puntos y aquí se vea bien, que no sea congruente, ¿no? Es decir, que yo me regrese, que yo pueda ir de aquí a acá y de aquí para acá, siempre tiene que ser cíclica, sin que pierda puntos o gane puntos, ¿no? En álgebra le llaman también centros o bueno, ya se me olvidó cómo se llama, pero básicamente sí es importante que los ceros vayan a los ceros, que las bases vayan a ciertas bases y cosas de ese tipo. Entonces, en particular, lo bonito de esto es que la difracción, que es un objeto que lo pueden ver, les digo, es en serio, es un ejercicio muy bonito. Pongan una imagen de este tipo donde tengan periodicidades y después pongan simplemente incluso el dedo o un lápiz, se asoman en la imagen y van a ver justamente la parte central. Y eso sucede y es muy visual. Entonces, la gente que hace física en el laboratorio de quinto semestre, lo hacemos.
Entonces es genial, porque al final lo ves. Entonces, nada más quiero llegar a un punto, y ahorita voy a brincar todas las ecuaciones porque creo que están feas. Aquí lo importante es que esta parte eh, tiene que ver con algo que se llama el foco de Scherzel. Y el foco de Scherzel es, al final, a mí me interesa saber cómo la información va de un lado a otro. Ujú. Ok, eso no tiene mucho que ver, pero bueno, yo tengo una imagen, esa imagen va a pasar a través de las lentes y en las lentes no debe de tener nada agregado, es decir, que esté distorsionado, que luego llega a pasar. Casi, bueno, no sé, pero bueno, los que usamos lentes, pues es genial la Navidad porque pues vemos las rayitas así súper padres, ¿no? Un astigmatismo, ¿no? Es bien chido tener astigmatismo de Navidad, pero al final es una deformación de nuestros lentes. ¿No? Si alguien no sabe que si tiene astigmatismo o no, pues se quita los lentes, lo ve de lejos y los rota. Y entonces lo que va a ver es una distorsión. Lo que está viendo es el eje de que está compensando el astigmatismo de sus ojos. Entonces, de hecho, la microscopía, toda la microscopía tiene que ver en quitar los astigmatismos, las deformaciones de barril, la parte cromática, la parte de mil cosas, ¿no? Pero bueno, entonces aquí lo que buscamos es que la función original pues sea equivalente a la función que yo estoy viendo. Si no hay problemas, no estoy viendo exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con lo que estoy interpretando. Ahora, en el caso de la interpretación, las imágenes tienen un problema. Una imagen de TEM, esto es una imagen convencional de TEM, pero de muy alta resolución, lo que sucede es que cada uno de esos puntitos estoy viendo una columna atómica. De hecho, la primera vez que vi una de estas imágenes ya me rompió la cabeza, porque cuando uno lee, está estudiando el pregrado, uno encuentra un montón de libros donde les dices que hay una discusión enorme que ha pasado por siglos sobre si la materia es continua o discreta. Y entonces uno va y se asoma y dice, pues yo la veo bastante continua. Entonces, ¿dónde está la parte discreta? ¿No? Entonces, es un poco de, me tengo que creer lo que me dices. Y de hecho, parte de lo que hacemos en investigación o ciencia es eso. Eh, ya me estoy yendo a otras cosas. Párenme porque luego me voy a otras cosas. ¿Conocen a Jorge Volpi? Jorge Volpi, ¿no? Es creo que jefe de difusión de la UNAM. Él es escritor, tiene varios libros. Léanos, están chidos, como divulgación. Pero bueno, lo interesante de él es que pues, él es un escritor. Y entonces, él inaugura el Congreso de Física del 17, creo, o del 2007, no me acuerdo cuál de los dos, pero alguno de esos. Y entonces alguien diría, ¿por qué alguien que hace literatura inaugura un Congreso de Física? ¿Es porque los físicos no sabemos hablar? Puede ser, ¿eh? O sea, yo tengo mis dudas de eso. Pero bueno, vamos a darnos el beneficio de la duda. Y él habla y inaugura ese congreso diciendo una frase muy bonita, obviamente palabras menos, palabras más, pero él dice, ¿qué diferencia entre alguien que hace literatura y alguien que hace física? Básicamente el que habla de literatura habla sobre princesas y dragones y el físico habla sobre átomos y quarks. Cósmico, ¿no? O sea, bueno, al final del día, pues ambos cuentan historias maravillosas, ¿no? Y ya, nos quedamos en las historias maravillosas. ¿O qué diferencia el físico del que hace literatura? ¿Han leído a Wells? ¿Sí? H.G. Wells. Sus libros son buenísimos, ¿no? Y son de ciencia ficción y de hecho están adelantados a sus tiempos. Hay una parte, si ustedes leen la primera parte de Viajes en el Tiempo, básicamente es el libro de relatividad de la Facultad de Ciencias. Buenísimo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia entre a un escritor y alguien que hace ciencia? Pues que el científico, pues da evidencia, ¿no? Da repetibilidad y el que hace literatura, pues puede imaginar lo que quiera. De hecho, justamente la metafísica, pues es más allá de la física, ¿no? Parte de la idea de que la física es esto y empiezo a lucubrar. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Creo que, no sé si vieron Interestelar. Y entonces hay mucha gente que dice, no, es que Interestelar es buenísima porque está basada en hechos reales. ¿Y quién se metió un hoyo negro, no? O sea, obviamente parte de hechos científicos que alguien más sí lo cubrió, ¿no? O sea, puedes tú empezarle a meter, pero como científicos hay que dar evidencia. Yo les di mi relación de dos cabezas, obviamente con una buena interpretación, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, cuando yo vi esta imagen, decía, pues la materia sí está hueca. Vean, aquí no hay nada en medio de los puntitos. Esa es primera cosa. Y segundo, hay ocasiones
que de hecho parte de las imágenes que yo ahorita estaba tratando de interpretar, que era, ¿está? Aquí los puntitos de qué color son, blancos, pero en teoría esta es una imagen en TEM, y entonces quien está difractando son los átomos. ¿Cómo deberían de ser los átomos? Esta imagen es de campo claro. Recuerda, sirve que recordamos. Campo claro sería donde los electrones pasan, donde no hay material, van a pasar libremente. Pero si yo estoy aquí obstruyendo el material, pues yo voy a difractar o voy a cambiar la trayectoria del haz. Y entonces, de hecho, como cambia la trayectoria, ese electrón no va a llegar al detector abajo. Y entonces tiene que ver oscuro. Pero aquí lo están viendo brillante. De hecho, por eso les presenté la función del foco de Scherzer, porque ahí es donde hay que tener cuidado en la interpretación. De hecho, por eso a mucha gente le da un poquito de temor brincar se quedan en barrido y no se van a la transmisión, porque en el caso del barrido es un poco más fácil, guiño, guiño, porque hay un montón de implicaciones, pero es más fácil porque tomas la foto y dices, bueno, él está ahí y ya lo vimos, ¿no? Siguiente, ¿no? Pero en el caso de transmisión, pues los átomos tienen que ser blancos o negros. Es imagen de campo claro, oscuros. Pero la imagen ahí lo están viendo en blanco, los átomos. Entonces está mal hecha la imagen, ¿no? Ese microscopista, digo. Bueno, lo que hacemos es que jugamos con ese artefacto. Sabemos que en el foco de Scherzel es donde pasa la mejor información. Si vemos como la información como si fuese una onda o como si fuese una función, cerca del foco de Scherzel sabemos que toda la información va a pasar de la mejor manera sin tener tantos artefactos. Y entonces aquí hay atomitos que a lo mejor no son tan claros desde lejos, pero aquí abajito los átomos ya son negros. Entonces, muy cerca del foco de Scherzel voy a tener ese cambio de contraste que cambia así muy rápido. Entonces, una manera de saber si la imagen está muy cerca del foco de Scherzel, es decir, del punto donde la información va a pasar de la mejor manera, es este cambio de contraste. Va de negro a blanco, de negro a blanco. Y simplemente es cambiar el foco, pues nada. ¿Ok? Y entonces al final, cuando nosotros presentamos una imagen, pues ¿qué es más brillante? O sea, ¿o qué es más fácil de ver? ¿Algo que está brillando que se ve blanco o algo que se ve negro? Pues algo que se ve brillante. Entonces por eso le damos un clic para desenfocar y entonces podemos interpretar de manera más fácil. ¿Va? Entonces, si se fijan bien, aquí yo empiezo a tener información de primero, de que las imágenes de campo claro, pues donde no está el material, pues debe de verse brillante o debe de verse claro. De hecho, esta imagen sí está en foco, exactamente en el foco de Scherzel, y cada uno de esos puntitos se ve negro. Ambas imágenes son buenas, porque tienen buena resolución. Ahora, en el caso de aquí, yo estoy tomando solamente una pequeña área donde está ordenado. Entonces, regresando a la pregunta que nos hizo su compañero, pues si es amorfo, pues ya vimos que es una mancha, pero si es cristalino, pues ya vimos que se ve, de hecho, el ordenamiento de los atomitos. Está aquí. Pero ¿qué pasa si es poliamorfo? ¿Cómo se debería de ver? De hecho, la solución está ahí, ¿no? Ujú. De hecho, al final del día, si tengo un solo cristal, pues se ve el patrón. Pero si yo este cristal, si es poliamorfo y es el mismo cristal, pues este debería estar rotado. Y si este está rotado, pues ¿cómo debe de cambiar la difracción? Pues también va a rotar. Pero si yo tengo muchos que están en muchas direcciones porque están acomodados como ellos quieran, pues al final lo que yo voy a ver es que empiezo a ver anillos. Entonces, simplemente de ver la difracción, yo ya empiezo a sacar un montón de información. No he medido, me asomo, le saco la difracción, o en este caso la transformada rápida de Fourier, yo puedo decir si es amorfo o cristalino. Ya empiezo a resolver cosas. De hecho, puedo saber si es policristalino. Y de hecho, si todos los puntos se encuentran en el mismo diámetro, es decir, que se encuentran a la misma distancia del centro, ¿qué puedo hablar o qué puedo llegar a qué conclusión puedo llegar de ese cristal o de estos policristales? Que es el mismo tamaño de parámetro de red, es decir, la distancia entre atomitos. Entonces podría pensar que incluso es el mismo, simplemente está rotado de manera diferente. Si yo empiezo a darme cuenta que, digamos, no sé si alcancen a ver hasta allá, este punto de está hasta acá y el punto que está hasta acá está un poco más retirado.
está el anillo y después están los puntitos. Esos puntos que están muy alejados, bueno, que están más alejados del centro que el mismo anillo, corresponden a distancias que son más cercanas en la imagen real. Entonces, yo incluso podría preguntar varias cosas. ¿Qué información me va a brindar unos puntos con respecto a otros anillos? Y segundo, simplemente de ver la difracción, yo sé que tengo dos cristales o dos distancias interplanares, unas que son como homogéneas y unas que están más alejadas en la difracción o en el espacio recíproco, y como es recíproco, si está más alejado del centro, ¿cómo son las distancias en la vida real? Más pequeñas. Y de hecho todavía puedo llegar a más conclusiones. Si los puntos están así, la diferencia entre planos, porque de hecho esos puntos representan planos, ¿cómo son los planos? Son perpendiculares. Entonces, si los puntos son así, los planos son así. Y es lo que estoy viendo ahí. ¿Ok? Entonces, ya se empieza a dar cuenta que esta imagen y esta imagen son exactamente, bueno, son parecidas en el sentido de que les va a brindar la misma información. Lo que está cambiando es la distribución. Entonces, dentro de la misma interpretación, lo puedo hacer en el espacio real o lo puedo hacer en el espacio recíproco. Si yo quiero medir distancias interplanares, que son muy chiquitas, pues a lo mejor lo que me conviene es medirlo acá. ¿Va? Si yo quiero ver la forma del cristal, pues lo puedo hacer acá. Todo lo estoy haciendo en TEM. Todavía no lo empezamos en STEM. De hecho, el gran problema que tenemos en el TEM es que si yo estoy diciendo, a partir del hecho de que la microscopía de transmisión convencional era la interferencia de fases, entonces, pues ahí sí yo puedo tener incluso lo que le llamamos moirés. Y un moiré sería, aquí, bueno, está mal dicho, a ver, déjame ver si tengo moirés. Sí tengo moirés, yo tengo moirés. Mm, no, no los tengo. Bueno, se los presento después más con calmita, pero es que no sé si ya es mal viaje mío. No, si es mal viaje mío. Este, un moiré es, si yo tengo dos redes, digamos que es una red, es una simulación que hicimos bueno, en mis tiempos usamos Simulatem y que de hecho todavía lo pueden usar. Y algo que se llamaba Material Studio, para hacer simulación. Entonces partíamos de una red primitiva y después lo que hacíamos es que la acomodábamos y hacíamos a través del modelo de la gota, ¿no? O sea, por capas, y hacíamos como si simuláramos como paselas, y este es el tipo de información que podemos llegar. Y entonces de esa manera podríamos compaginar la información. Pero si yo tengo dos redes, en este caso, o varias redes que se están superponiendo, en esta zona, que te digo que no sé si es mal viaje mío, se alcanza a ver como una banda así gruesa, o sea que es negra, blanca, no es tan claro en este. Pero bueno, la siguiente sesión les traigo una imagen donde sea más clara. Y entonces lo que va a suceder es que se van a ver bandas muy gruesas, negras y blancas, que normalmente corresponden a distancias que son mucho más grandes que las distancias interatómicas. Eso es la superposición de dos redes cristalinas y se generan moirés. Y entonces por eso no nos gusta mucho la transmisión. Hay un montón de información que podemos sacar. De entrada, parte de lo que queremos que se lleven ahorita es, ¿qué información puedo sacar de la transmisión? ¿Qué puedo ver? Pues puedo ver átomos, puedo ver arreglos atómicos. De hecho, esto le llaman ultraestructura, ¿no? Puedo ver la ultraestructura, es decir, cómo están acomodados los atomitos. ¿Qué otra cosa puedo saber? Pues ya dijimos que de la misma manera en cómo yo estoy observando, pues puedo recuperar los rayos X, puedo saber su composición química, ¿no? Puedo saber cómo está, no solamente cómo están acomodados los átomos, sino cómo está la distribución del material. De hecho, técnicamente, no sé si vieron todas las imágenes que les presenté antes, pues empezamos a tomar un montón de imágenes, porque al final del día uno presenta pues, la distribución, no puedo quedarme con una sola partícula, sino yo lo que hago es que tomo imágenes a baja magnificación y lo que trato es de medir los tamaños, porque cuando uno tiene un material, pues normalmente uno dice, todas mis nanopartículas son de 5 nanómetros. Pues no es cierto. Al final lo que yo tengo es una distribución de tamaño. Y de hecho, se vuelve interesante cuando yo estoy haciendo una caracterización de un material que yo sinteticé, pues ver realmente cuál es el tamaño, pues tiene que ver con la distribución del mismo tamaño. Puede ser que sea una distribución de una sola columna, es decir, que todas estén cercanas a 5 nanómetros, pero también se vuelve interesante la dispersión, es decir, qué tan ancho es la distribución de ese pico. Pero también puede haber materiales que son que tienen una distribución bimodal, es decir, que tienen dos máximos o tres máximos o cinco máximos o lo que quieran. Entonces, por eso luego es importante no solamente tomar imágenes a muy alta magnificación, sino también a baja magnificación para poder hacer un conteo de partícula. Entonces, si se fijan bien, es una técnica completa.
pero tiene problemas. Desgraciadamente no podemos tener todo en la vida. Y uno de los grandes problemas es que empiezan a surgir artefactos. De hecho, estos cambios de coloración, esta partícula, en medio se ve, pues claro, aquí se ven unas bandas también. Esas bandas, pues no sabemos si es así el material o son desperfectos por tener muchos cristalitos uno encima del otro. Entonces, en ese proceso, pues hay un montón de maneras de darnos cuenta. La manera más fácil sería que si yo tengo dos redes cristalinas, pues si yo las cambio, es decir, si yo las inclino, está cambiando el ángulo en cómo está interactuando el haz con esas dos redes cristalinas. Entonces, la distribución de esa radiación, pues va a ser diferente. Y entonces estas bandas se van a empezar a, ya sea espaciar o a cortar. Y entonces yo ya puedo saber que eso es un moiré. Es decir, es un artefacto que se generó por cómo pasó el haz a través de esa malla o de esas mallas, ¿no? En este caso serían dos redes, de dos o más. Eso es muy común, de hecho sucedía, que no sé, están muy jóvenes, pero antes cuando tomaban un video y había esos monitores viejitos que eran anchos, en el video se veía una banda negra, ¿no? Cómo bajaba. Eso es un moiré. O ustedes van caminando, no sé, por un aeropuerto, por la malla, bueno, ya no están las vallas aquí, y entonces hay una malla y atrás se ve otra malla. Cuando ustedes van caminando, se empiezan a ver bandas blancas, blancas, negras, ¿no? O en los libritos, ¿no? Hay unos libritos muy bonitos que tienen una marca de unas bandas y viene un plastiquito encima. Lo recorren y parecía que el caballito va corriendo o va caminando la persona. Eso al final también son muares. ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas que son objetos o artefactos ópticos, pues también suceden aquí porque estamos viendo óptica y lo que yo estoy haciendo es formación de imagen a partir de la interferencia de fases. De hecho, la diferencia entre TEM convencional y el HRTEM pues es la formación. En uno ves fases y en otro ves amplitudes. Entonces, yo me estoy quedando con fases pues, porque pues, estamos viendo un curso de este tipo. ¿Dudas? Bueno, entonces, eh, me regreso un poquito a contarles sobre la microscopía por transmisión, Scanning Transmission Electron Microscopy, que se refiere a la microscopía de barrido por transmisión, que aquí lo interesante es que en vez de tener un haz paralelo, lo que yo hago es que focalizo el haz, genero un cono de electrones y ese cono de electrones pues va a ir barriendo la muestra. Y recuerdan que les comentaba que en el caso del barrido, cuando estamos hablando del EDS, ¿quién formaba la imagen? La computadora. Es decir, yo como equipo o como microscopio arrojo el haz de electrones a la primera posición y voy y le pregunto al detector, ¿qué viste? Me responde y entonces ya lo dibujo. Voy a la segunda posición, le pregunto, ¿qué viste? Voy a la tercera posición y así empiezo a construir mi imagen. Entonces, tiene muchos beneficios. ¿Qué beneficio podría tener? Es que pues, podría haber muares. Pues técnicamente no, porque al final lo que yo estoy viendo es que en vez de hacer la iluminación de manera paralela, la concentro y entonces muchos de los artefactos de óptica convencional desaparecerían. La otra es que va a depender de qué tan fino es el pico para poder mejorar la resolución. Entonces puedo tener una mejor resolución cambiando la distribución. De hecho, la radiación la puedo disminuir todavía más y entonces podría incluso no maltratar tanto el material si tiene ciertas condiciones. Y digo como esa manera porque hay ocasiones que no importa si yo bajo mucho la resolución, hay ciertos enlaces que se rompen. Va a siempre suceder. Normalmente enlaces de carbono, oxígeno se rompen muy fáciles y de hecho cuando uno está haciendo microscopía de transmisión y hace las paralelo, sería equivalente a que pues llega la iluminación. Entonces me calientas, escucha un poco raro eso, de manera homogénea y entonces todo lo que está encima de mí, como sería estos vapores de carbono, ¿no? Que son carburos de carbono, se empiezan a ir a las orillas y entonces la parte central quedaría limpia. En el caso contrario de la microscopía por barrido o de transmisión, lo que yo haría es que empezaría a concentrar la radiación y en ese punto lo que tendría es que ser un depósito. Y entonces voy a empezar a generar esas bandas que les decía o esos recuadritos que no me va a permitir hacer alta resolución. Entonces tiene una cosa mala, se contamina más rápido. Pero también tienen varias cosas buenas, que podría tener una diferenciación por elemento, porque no solamente puedo tener la imagen de campo claro, es decir,
los haces que pasan a través del material y pasan libremente y no golpean a nadie, sino también podría recuperar los difractados. De hecho, en TEM convencional también podría hacer eso. La única diferencia es que en el TEM, para poder hacer esa distribución, lo que yo hago es que puedo meter o puedo proyectar la difracción y entonces lo que yo hago es que puedo centrar uno de los haces y sacar la información de ese haz. Pero entonces yo tengo que mover la alineación para que en la parte central yo pueda recuperar esa información. Y entonces pueda tener imágenes de campo oscuro muy bonitas en transmisión, pero ¿cuál es el problema? Que no voy a ver la otra parte. En el caso del STEM, como estoy aventando el haz de manera puntual, va a tener esta dispersión, ¿no? Entonces puedo recuperar la parte de campo claro y la parte de campo oscuro. Ya me pasé. Bueno, entonces seguimos mejor que mañana con esa parte. Sí, mañana seguimos con esta parte y de hecho ya voy más lento de lo que creía. Bueno, ¿dudas? ¿No? Si no, ya los dejo en paz por hoy. Muchas gracias. Para darle su para darle su horario el jueves. Como les dije hace rato, el jueves no podremos entrar al laboratorio de XPS porque el equipo no está en funcionamiento ahorita, lamentablemente, y el técnico está enfermito, entonces no podemos entrar. Entonces vamos a usar esa hora de XPS para distribuir los grupos prácticos de SEM, TEM y de los que falten de AFM, ¿va? Entonces, por favor, todos los que falten de AFM, fórmense por allá con nosotros. Gracias. No, ahorita no van a dar aquí entonces. ¿Cómo? ¿No van a dar la clase ahorita aquí? Sí. ¿Sí? Ah, pero también se van aparte al laboratorio. Ah, ¿verdad? Hoy es el de AFM. Sí, ¿no? Sí, sí, te van a, o sea, ya no van aquí. Ya no. Sí, tienes razón. Sí, sí. Tienes razón. Hoy es allá. Sí. Los que no les toque inmediatamente, los invitamos a que pasen el tiempo con café y galletas hasta que les toque su grupo. Los que no les haya tocado grupo de AFM hoy, ya se pueden ir después del café y galletas. Gracias. Creo que no lo van a hacer. Okay.
Descripciones de puestos, diagramas. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna